Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y hoy vamos a ver la pregunta 5 del supuesto práctico de la oferta de empleo público 2023-2024, opción 2. Con esta pregunta vamos a terminar de trabajar el supuesto práctico de esta oferta de empleo público 2023-2024, tanto la opción 1 como la opción 2, que hemos ido resolviendo paso a paso, pregunta por pregunta. En esta cuestión vamos a entrar en un bloque muy importante, que es el de recursos humanos, y que ya es la segunda vez, o la tercera, que se da la peculiaridad de que nos ponen un supuesto práctico bastante largo, centrado en un tema concreto, como es contratos, y que la última pregunta, o casualidad, es de recursos humanos. Aunque en este caso sea una situación disciplinaria, pero de fondo es recursos humanos. La pregunta nos va a obligar a ver cómo se enfoca una posible actuación disciplinaria frente a un funcionario, qué normativa debemos manejar y cómo separar realmente lo importante de todo el régimen sancionador, que es una parte bastante amplia. Entonces, aquí está la clave. No nos tenemos que perder de forma interminable explicando la potestad sancionadora administrativa, que hay una guía normativa en Subida en Patreon de este tema, sino que tenemos que centrarnos en el TREBEP y en el Real Decreto 33/1986. Con estas dos normas se responde todo el supuesto práctico. Nos van a permitir calificar la conducta, determinar la posible sanción, comprobar la prescripción y explicar cómo debe tramitarse el procedimiento. Además, es una pregunta interesante porque reúne varios conceptos muy típicos del examen, como son faltas disciplinarias, sanciones, prescripción, competencia para iniciar el expediente, procedimiento sumario y audiencia al interesado. Y ya vemos que las leves les gusta bastante preguntarlas. Entiendo por qué no entrañan tanto misterio, tanta complejidad como una grave o muy grave. También aparece un matiz que a mí me parece muy interesante y muy importante, que es que no siempre se puede imponer la sanción que a la administración le parezca más adecuada. En materia disciplinaria rigen los principios de legalidad y tipicidad, de modo que solo pueden imponerse las sanciones previstas normativamente. En el vídeo vamos a resolver paso a paso la pregunta, viendo cómo ordenar la respuesta, qué artículos conviene citar y qué errores hay que evitar cuando nos pregunten por régimen disciplinario. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer el enunciado. Ya te aviso que aquí, esta primera parte, no nos importa absolutamente nada. Y tenlo en cuenta cuando hagas el examen, que pueden ponerte un enunciado pequeño haciendo referencia a la primera o la segunda pregunta, y que luego el resto del enunciado esté enmascarado en las preguntas. Bueno, es de forma manifiesta, pero a veces nos lo ponen todo aquí y luego las preguntas, o a veces las preguntas son enunciados encubiertos, como yo les llamo. Entonces cuando lo veas ya vas a decir, hey, cuidado, aquí tengo un enunciado. Por eso las preguntas son tan importantes. Porque si nos obcecamos con esto y empezamos a hacer anotaciones, a sacar conclusiones y tal, igual lo importante no está tanto aquí, sino aquí. Entonces nos dice, José Martínez, jefe de sección nivel 20, está adscrito al servicio del señor Villalba. Nuestro querido amigo, señor Villalba, que ya lo hemos visto aquí, en preguntas anteriores. Inició su relación en la administración como personal laboral en 2012 con la categoría cuya denominación actual es 4G Administración. Posteriormente, con fecha 1 de junio de 2020, ha obtenido una plaza de funcionario en el Cuerpo General Administrativo, que es la que desempeña en la actualidad. En agosto de 2024, un ciudadano al que atendió en el ejercicio de sus funciones, muy importante esto, ha presentado un escrito en el Registro General del Departamento indicando que el señor Martínez le atendió de forma manifiestamente incorrecta, indicando la existencia de varios testigos. Hay testigos ahí, cuidado. El superior jerárquico, tras realizar las oportunas averiguaciones, ha constatado que lo comunicado por el ciudadano se ajusta a la realidad de lo acontecido. Bien, pues vemos que aquí nuestro amigo José Martínez le ha liado con un ciudadano que ha presentado una queja y vamos a ver qué nos preguntan. Primer apartado, el A. Califique la falta cometida por el señor Martínez, así como las posibles sanciones y si ha prescrito o no la falta. Aquí, cuidado con la fecha. Bien.
indique quién es competente para iniciar el expediente y explique el desarrollo del mismo acorde a la calificación de la falta. Apartado B. Indique la normativa aplicable en todo el proceso generado con motivo de la interposición de la sanción. Y apartado C. Por último, se está valorando la posibilidad de sancionar al señor Martínez con una deducción proporcional de retribuciones. ¿Es posible? Razón y su respuesta. Bien, pues sin más dilación vamos a pasar a responder. Yo creo que es un supuesto bastante sencillo porque en este caso solo tenemos que acudir a dos normas. Pues vamos a ver qué nos hace falta para responder este supuesto bien. Aquí las fuentes normativas. ¿Qué tenemos? Constitución Española, muy importante, Real Decreto Legislativo 5/2015 TREBEP, Real Decreto 33/1986, del Reglamento de Régimen Disciplinario, muy importante también, y un poco de Ley 39, pero que solo lo vamos a mencionar de pasada. Entonces, como siempre, vamos a poner las preguntas aquí en nuestro documento y empezamos a resolver. Lo primero que voy a hacer aquí va a ser exponer ante qué situación nos encontramos, ¿sí? Explicando un poco la situación y tal. Ya te digo, en este supuesto ha sido muy largo, entonces tampoco es cuestión de ponernos a explicar demasiadas cosas. Si buscamos justos de tiempo, cogemos el apartado A y empezamos a responder con nuestro marco jurídico y a desarrollar la pregunta. Pero bueno, como estamos aquí con tiempo y tal, vamos a explicar un poco lo que está sucediendo aquí al principio y después ya marco jurídico y responder preguntas. Bien, pues comenzamos diciendo que los hechos del supuesto indican que José Martínez, actualmente funcionario del Cuerpo General Administrativo, atendió de forma manifiestamente incorrecta a un ciudadano en el ejercicio de sus funciones. Tras las averiguaciones necesarias por su superior jerárquico, se constata que los hechos comunicados por el ciudadano se ajustan a la realidad. Esto es un poco lo que acabamos de leer, pero bueno, está bien para entrar en materia ya, saber por dónde estamos y qué es lo que vamos a decir y soltarnos un poco de esa hoja en blanco que tan difícil es a veces romper esa barrera de empezar a comentar cosas, ¿no? Con todo lo que tenemos en la cabeza y tal, y todo lo que queremos empezar a decir. Pero perfectamente podríamos empezar directamente con lo que voy a decir ahora, que es, para resolver la cuestión debe acudirse al Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En adelante, TREBEP. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir Constitución, TREBEP y Real Decreto 33/1986. Aquí las tenemos, ¿vale? Lo primero de todo es ver que tenemos una reserva constitucional que hacer antes de empezar a responder a esto. Y por un lado es el artículo 103.3. Siempre que nos pregunten algo de recursos humanos, pues debemos empezar por aquí. Fíjate, nos dice, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, esto nos hace referencia directa a todo el bloque de recursos humanos y es lo que nos da la entrada a que luego hablemos de que se regulará por ley. ¿Qué ley? El TREBEP. Y después nuestro artículo siempre mencionado 149.118, en el cual tenemos el régimen estatutario de sus funcionarios, que es una competencia exclusiva del Estado. Entonces podemos decir Real Decreto Legislativo dictado al amparo de los artículos 103.3 y 149.1.18. Y ahí lo dejamos. Entonces vamos allá, vamos a decir lo siguiente. Dictado al amparo de los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución, así como al Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, que continúa siendo aplicable en lo que no se oponga al TREBEP, como indica en su disposición final cuarta.
Bien, esto es algo muy importante y te voy a enseñar un truco. Bueno, no es un truco realmente, pero sí que te puede servir. Estamos en el TREVEP, ¿verdad? Y hacemos control fin. Y nos llega a la última parte del documento, de la ley. Y tenemos disposición final cuarta, entrada en vigor. Esto ya te lo he explicado un montón de veces, pero te lo voy a volver a explicar. Nos dice este artículo, perdón, esta disposición final cuarta, apartado 2. Hasta que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo establecido en este estatuto. ¿Qué significa esto? Que todo el mogollón de normas que tenemos de recursos humanos previas al TREVEP se encuentran en vigor en tanto no entren en contradicción con el TREVEP, como es el caso del Real Decreto 33/1986, que ni siquiera había nacido yo, me faltaban 2 años para nacer. Entonces, bueno, como esta, pues todas las demás. Por eso siempre digo que recursos humanos tiene un grado de complejidad superior en tanto a que nos pueden aparecer normas por ahí que nos pillen desprevenidos. Entonces, bien, por eso comenté esto aquí, que digo, continúa siendo aplicable en lo que no se oponga al TREVEP, como indica en su disposición final cuarta. Entonces, si vamos a hacer referencia a una norma que no sea el TREVEP y que sea anterior, esta frase siempre queda espectacular, porque estamos demostrando que nos conocemos la norma hasta el final, hasta su último párrafo. Repito, control inicio, venimos al principio, control final, llegamos al final, ¿sí? En el teclado. De esta forma podemos bajar o subir por completo en el documento solo con un botoncito, con un comando del teclado. Es muy útil esto. Estamos en el Real Decreto 3386. Oye, ¿qué hay al final de todo? Tengo curiosidad. Pues disposición derogatoria de lo que sea, ¿sí? Bueno, truquillos ahí como el control F, para mí básico, lo utilizo todo el rato. Bien, entonces, dicho esto de la disposición final cuarta del TREVEP, tan importante, yo lo siguiente que haría sería subir un poquito aquí, porque ya estamos al final de la norma, entonces solo con un par de ruedas llegamos aquí. Bien. Lo primero de todo, ejercicio de la potestad disciplinaria. Aquí tenemos algo que es muy interesante, que son los principios. Nos dice el 94.2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. Y tenemos principio de legalidad y tipicidad, principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, recordamos, Constitución. Tenemos principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia. Yo comenzaría citando estos principios porque es muy interesante y nos da pie a todo lo que vamos a comentar ahora. Bien, después, ¿qué sucede con las faltas disciplinarias? Lo primero de todo es que se deben calificar de faltas muy graves, graves y leves. Eso también es muy bueno comentarlo, regulado en el 95 del TREVEP. Así ya sabemos que tenemos 3 tipos de faltas disciplinarias. ¿Qué pasa aquí? En el TREVEP pasa lo siguiente, y es que tenemos que nos dice en el 95.2 que son faltas muy graves, todas estas. Pero después, con respecto a las graves y a las leves, nos dice las faltas graves serán establecidas por... y queda como muy vago. Y luego, en el 95.4 nos dice las leyes de función pública determinarán el régimen aplicable a las faltas leves. O sea que no nos dicen absolutamente nada. ¿Dónde tenemos que ver esto? En el Real Decreto 3386. Entonces, venimos aquí y en el artículo 6 tenemos, bueno, artículo 5 ya nos dice cómo deben ser calificadas de muy graves, graves y leves. Y en el 6 ya nos hablan de las muy graves, pero como las muy graves las tenemos desarrolladas en el TREVEP también, vamos a ver qué nos dicen de las graves y de las leves, que como puedes ver aquí sí que están muy bien calificadas y muy bien desarrolladas. Entonces, vamos a atender aquí a lo que nos dicen de las muy graves, pero ya nos vamos a ir directamente al Real Decreto 3386 para
ver qué nos dice de las leves y de las graves. En este caso, vamos a irnos directamente a las leves, porque tenemos aquí el apartado C que nos dice incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados, que es en el caso en el que nos encontramos aquí, que nos decían que fulano, en el ejercicio de sus funciones, José Martínez, hubo una persona que se quejó, que le atendió de forma manifiestamente incorrecta. Entonces, incorrección, le atendió de forma incorrecta, prácticamente nos lo están diciendo ahí directamente, entonces yo no dudaría en este caso, ¿vale? No me voy a poner a leerlas todas porque, claro, si no nos vamos a liar mucho. Y además esto ya lo comenté en su momento. Pero en mi opinión son muy identificables, las muy graves, graves y leves. Además, en graves, bueno, es que me voy a ir por las ramas, pero en graves suele decir grave, desordenación, daños graves, o sea, suele mencionar cosas graves, pero esto ya lo hemos visto en el temario, entonces no me voy a meter mucho ahí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo comentaría. Comentaría los principios del 94, después el 95.1, cómo se clasifican las faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves. Aquí. Y después que se completan las graves y leves con lo establecido en el Real Decreto 33/1986. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, pues vamos a comenzar desarrollando todo esto que te acabo de comentar, comenzando con el artículo 94 del TREBEB. Y vamos a decir lo siguiente. El artículo 94 del TREBEB establece que las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones cometidas por el personal a su servicio en el ejercicio de sus funciones, debiendo respetarse, entre otros, y ahora pasamos a comentar los principios. Voy a corregir esto porque jamás lo podré transcribir bien esto, pero no pasa nada, estoy acostumbrado. Entonces vamos a decir los principios. Tenemos, en primer lugar, los principios de legalidad y tipicidad, principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia. Esto nos queda aquí súper bien mencionar esto. Y lo cerramos, el párrafo aquí. Demostrando que conocemos los principios que tan importantes son y tan recurrentes son, preguntables en el examen tipo test. Bien, seguimos como te había dicho comentando artículo 95. Por su parte, el artículo 95.1 del TREBEB clasifica las faltas disciplinarias como muy graves, graves y leves. Las faltas muy graves se recogen en el propio artículo 95.2 del TREBEB, mientras que las faltas graves y leves se completan en este ámbito con lo previsto en el Real Decreto 33/1986. Perfecto. Este párrafo está increíble para explicar que dominamos el TREBEB, sabemos hasta dónde llega, pero que luego las graves y leves están puestas como de una forma más vaga o directamente ni las mencionan. Por lo tanto, tenemos que acudir siempre al 3386. Bien, continuamos con lo que vimos antes en la norma, que estamos ante una falta del artículo 8, es decir, leves. En este caso, la conducta descrita encaja en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986, que considera falta leve la incorrección con el público, superiores o compañeros o subordinados. Y terminamos con una conclusión y haciendo referencia a la pregunta. Por lo tanto, vamos a comentar que el señor Martínez lo que hizo fue una falta leve. Muy importante siempre esto, conectar la teoría, la normativa específica del artículo con lo que nos están preguntando. Así demostramos que sabemos aplicar los conocimientos. No solo soltar normas así porque sí.
que eso no es lo que busca la Comisión Permanente de Selección. Buscan ver si sabemos aplicar la norma al caso concreto. Por lo tanto, la actuación del señor Martínez debe calificarse como falta leve, al tratarse de una atención manifiestamente incorrecta a un ciudadano. Bien, perfecto. Pues esta parte la damos por finiquitada en cuanto a la falta disciplinaria que se le puede imponer, y ahora vamos a ver la sanción aplicable. Bien, ¿dónde vamos a ver la sanción? Pues para ver las sanciones tenemos que volver a ir al TREBEP y nos vamos al artículo 96, sanciones. Siempre es muy importante ver ambas en conjunto, sobre todo asociándolas a si son graves, muy graves, ¿vale? Leves, y a cuál corresponde cada una. Entonces, nos dice, artículo 96, sanciones. Tenemos separación del servicio, despido disciplinario, suspensión firme de funciones, traslado forzoso, demérito, apercibimiento o cualquier otra que establezca la ley. Y de nuevo tenemos que acudir al Real Decreto 3386 para ver cuál corresponde a cuál. ¿Sí? Bien, pues nos vamos al Real Decreto y bajamos hasta las sanciones. Y aquí nos dice que por razón de las faltas a que se refiere este reglamento podrán imponerse las siguientes sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado o cambio de residencia y apercibimiento. Después nos dicen que la separación de servicio únicamente podrá imponerse por faltas muy graves. Tiene sentido, ¿no? Después, las sanciones de los apartados B o C del artículo 14 podrán imponerse por la comisión de faltas muy graves o graves. Después, suspensión de funciones muy grave, todo esto no nos interesa. Y nos dice el 17. Las faltas leves solamente podrán ser corregidas con las sanciones que señalan los apartados D o E del artículo 14, es decir, D, derogada, o E, apercibimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tenemos apercibimiento, palmadita en la mano. Pues es lo que vamos a mencionar en el siguiente párrafo. Bien. Vamos a hacer un pequeño desarrollo de en qué consisten las sanciones en general y después nos vamos al Real Decreto 3386 y mencionamos que, de acuerdo con el artículo 14, el artículo 17 señala que la que corresponde en este caso por ser leve es apercibimiento, porque la D ya no existe. ¿Sí? Bien, pues vamos a comentarlo. En cuanto a la sanción aplicable, el artículo 96 del TREBEP recoge las sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los empleados públicos. Entre ellas, la separación del servicio, el despido disciplinario del personal laboral, la suspensión de funciones, la suspensión de empleo y sueldo, el traslado forzoso, el demérito y el apercibimiento. Sin embargo, al tratarse de una falta leve, la sanción que procede en este caso será el apercibimiento, de acuerdo con el artículo 14 y el artículo 17 del Real Decreto 33/1986. Queda claro, ¿verdad? Yo entiendo que es un poco liada andar saltando entre una y otra, pero es que es la única forma de hacerlo. Es decir, cuando estemos estudiando esto en el TREBEP, tenemos que saltar y enlazarlo con el Real Decreto 3386, porque es que si no, no hay forma de hacerlo bien. Bien, vamos a pegarle un vistazo a la pregunta para ver si ya la hemos respondido en su totalidad. Nos dice: califique la falta cometida por el señor Martínez, ya la hemos calificado, es leve, así como las posibles sanciones. Ya la hemos comentado también.
apercibimiento. Sanción aplicable, porque es leve. Y por último nos dicen si ha prescrito o no la falta. Bueno, por último nos dice además, ¿y si ha prescrito o no la falta? Esto es lo que nos falta por decir aquí. Tenemos que ver si ha prescrito o no, ¿vale? Y luego hablar del órgano competente para imponerla. Pues vamos a ver si ha prescrito o no. Bien. Para ello vamos a acudir al artículo 97 del TREBEB. Prescripción de las faltas y sanciones. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Y después, el plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones desde la firmeza de la resolución sancionadora. Bien, pues vamos a comentarlo, ¿verdad? Tenemos aquí algo importante también, y es que tenemos 3, 2, 6 y después 3, 2, 1. Esto ya lo expliqué en su momento, es fácil de recordar si pensamos en que las infracciones son 3, 2, 6 y las sanciones 3, 2, 1. ¿Cómo lo recordamos? Pues 6 meses es inferior a un año, por lo tanto, inf de infracción lo asociamos a inferior, es decir, 6 meses. ¿Se entiende, verdad? 3, 2, 6 meses y en sanciones 3, 2, 1 año. Pero el inferior, que es 6 meses, está en infracciones y lo asociamos así. Yo en su momento lo asociaba también pensando a que cuando nos imponen una sanción prescribe más tarde porque para que paguemos la multa. Entonces prescribe al año en vez de a los 6 meses, para que no nos quedemos sin pagar. Yo lo asociaba así, pero bueno. El inf asociado a 6 meses que es inferior a un año, yo lo asocio también muy bien así. Espero que se me esté entendiendo. Es que los apuntes lo tengo de una forma mucho más gráfica, ahora lo estoy explicando así de palabra, yo creo que se entiende bien, pero bueno. Cualquier duda, mensaje directo o email, ¿vale? Que en los comentarios a veces se me pierden cuestiones porque por cómo está el sistema de notificaciones de Patreon, pues a veces algún comentario se me escapa porque es que no los veo. Tengo que ir post por post revisándolos y entonces si no os contesto, mensaje directo y me disculpáis. Bien, perfecto, pues es lo que vamos a comentar. Entonces, como el plazo comienza a contarse desde que la falta se hubiera cometido, pues vamos a ver que en el supuesto se indica que el escrito del ciudadano se presenta en agosto del 24, pero que no se concreta con exactitud la fecha en que se produjo la atención incorrecta, ¿verdad? No se concreta. Solo nos dicen cuándo se presentó el escrito, en agosto del 24. Entonces, debería comprobarse si desde la comisión de los hechos han transcurrido 6 meses. Y si no ha transcurrido dicho plazo, la falta no habría prescrito. Pero hay que hacer alusión a que no tenemos esa información disponible. Entonces, bueno, vamos a decirlo así. Bien, entonces vamos a comentar con respecto a la prescripción que, respecto a la prescripción, el artículo 97 del TREBEB establece que las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. El plazo comienza a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y si se tratase de una falta continuada, desde el cese de su comisión. Perfecto, pues corrijo esto. Vale, luego lo ponemos bien bonito. ¿Se entiende, verdad? En el supuesto, se indica que el escrito del ciudadano se presenta en agosto de 2024, pero no se concreta con exactitud la fecha en que se produjo la atención incorrecta. Por ello, debería comprobarse si la comisión de los hechos desde la comisión de los hechos
Han transcurrido más de 6 meses. Si no ha transcurrido dicho plazo, la falta no habría prescrito. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, esto es muy interesante porque nos puede suceder de que nos estén preguntando por una cuestión de la cual no tenemos información. Y hay que indicar que no tenemos la información para poder responder, pero que si la tuviéramos, sería ese plazo. ¿Se entiende, verdad? Bien, ¿qué más nos preguntaban? Nos preguntaban por indique quién es el competente para iniciar el expediente y explique el desarrollo del mismo acorde a la calificación de la falta. Perfecto. Pues para responder esto tenemos que acudir al artículo 29 del Real Decreto 3386, a quien atribuye la competencia y también quienes podrán acordarla. Después, cómo se incoa el expediente y demás cosas que vamos a ver ahora. Entonces, acudimos al Real Decreto 3386, concretamente, como te comenté, el artículo 29. ¿Qué nos dice el 29? Será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario el subsecretario del departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso. Y nos dice que asimismo podrán los directores generales, gobernadores civiles, que ya no existen. Entonces, vamos a comentar esto en un párrafo y continuamos con lo siguiente, que es que la incoación podrá acordarse de oficio o a propuesta del jefe del centro. ¿Sí? Perfecto, pues vamos allá. En cuanto al órgano competente para iniciar el procedimiento, el artículo 29 del Real Decreto 33/1986 atribuye la competencia para ordenar la incoación del expediente disciplinario al subsecretario del departamento en el que esté destinado el funcionario. También podrán acordarla los directores generales respecto del personal dependiente de su dirección general y los delegados de gobierno respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. Muy bien. Delegados de gobierno. ¿Por qué digo delegados de gobierno? Pues porque los delegados de gobierno o gobernadores civiles ahora son delegados de gobierno solo, ¿vale? Esto no existe ya. Entonces, si lo ves, lo tachas. Ya lo podrían haber tachado ellos, porque estoy en la versión consolidada del BOE. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comentar el 29.2, que nos dice que la incoación del expediente podrá acordarse de oficio o a propuesta del jefe del centro. La incoación podrá acordarse de oficio o a propuesta del jefe del centro o dependencia en que preste servicios el funcionario. Y ahora vamos a hacer aquí una salvedad. Una salvedad que se encuentra en el TREBEP. Otro salto que tenemos que pegar aquí otra vez. Por eso te digo que tenemos que estar ahí como una pelota de ping-pong. Bien, tenemos aquí que nos dice, concretamente en el 98.1, procedimiento disciplinario y medidas provisionales, no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por un procedimiento sumario con audiencia al interesado. ¿Cómo me imagino yo esto? Yo esto siempre me lo imagino como cuando me llega una carta de una multa de la DGT, que no es tan habitual, pero me acuerdo mucho porque es muy desagradable, ¿no? Porque vas a 100 y había que ir a 90, o vas a... bueno, en fin, sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Pues yo me imagino que esto es una falta leve y que es un procedimiento sumario, es decir, te llega la carta y pagas y punto, y se acabó el procedimiento. ¿Y cómo se da la audiencia al interesado? Pues enviándome a mí la carta y avisándome de que tengo la posibilidad de recurrirle y tal. Así me lo imagino yo. No digo que sea así, ¿vale? Pero así me sirve para recordarlo yo.
Es leve porque es una multa por pasarme 10 kilómetros del límite y la audiencia es la carta que me llega. Esto a mí me sirve para recordarlo. Entonces, tenemos falta leve, no necesaria la tramitación de un expediente disciplinario completo, porque el 98.1 nos dice que se llevará a cabo mediante un procedimiento sumario con audiencia al interesado. Y es lo que vamos a mencionar ahora. Ahora bien, como estamos ante una falta leve, no resulta necesaria la tramitación de un expediente disciplinario completo. El artículo 98.1 del TREBEP establece que la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo mediante procedimiento sumario con audiencia del interesado. Bien, entonces, aquí tenemos una cosita también en el 18.2 del Real Decreto 3386. Y volvemos para atrás, vale. Artículo 18. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso. La audiencia al interesado, muy importante. Pues lo vamos a comentar también, ¿vale? Porque es pertinente y es lo que tenemos que decir. En el mismo sentido, el artículo 18.2 del Real Decreto 33/1986 dispone que para imponer sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso. Y vamos a soltarle una pequeña conclusión y damos por finalizada esta pregunta, este apartado, ¿vale? Por tanto, en este caso será suficiente con un procedimiento sumario, garantizando siempre la audiencia al señor Martínez antes de imponer la sanción. Y listo. Epa, eso no iba ahí, pero bueno. Vale, corregimos y seguimos con el siguiente apartado de la pregunta. Perfecto, bien. Pues pese a lo que pueda parecer, de que solo hemos respondido a uno de los apartados de esta pregunta, ya lo que nos queda por decir es muy poco, porque nos dice indique la normativa aplicable en todo el proceso generado con motivo de interposición de la sanción. Es que ya lo hemos comentado, solo vamos a darle un toque final ahí explicándolo otra vez. Y después nos dicen que por último se está valorando la posibilidad de sancionar al señor Martínez con una deducción proporcional de retribuciones, y si es posible. Entonces estos dos apartados se van a responder rápido, así que fuera susto y vamos a responderlo. Bien, vamos a hacerlo así para que nos quede bien diferenciada cada una de las preguntas y vamos a comentar aquí rápidamente la normativa aplicable, que es la que hemos venido mencionando. Tenemos el título séptimo del TREBEP, que nos habla del régimen disciplinario, y luego el Real Decreto 3386. En relación con la normativa aplicable, deberá acudirse principalmente al título séptimo del TREBEP, relativo al régimen disciplinario, y al Real Decreto 33/1986 en lo relativo a la clasificación de faltas, sanciones, prescripción, competencia y procedimiento. Y voy a corregir esto porque no soporto verlo mal escrito. Vale, bien, perfecto. ¿Qué más resultaría aplicable aquí? Que está en la guía normativa de potestad sancionadora que tiene subida en Patreon. Pues todo lo relacionado con el procedimiento administrativo de la Ley 39 que resulte compatible con la normativa disciplinaria específica. Pero bueno, como no me quise meter aquí en ese jardín, ni es necesario, pues lo vamos a comentar. Además, resultará aplicable la normativa general del procedimiento administrativo, especialmente la Ley 39/2015, en aquello que resulte compatible con la normativa disciplinaria específica. Por eso las fuentes normativas te puse Ley 39, porque la estoy mencionando aquí, pero bueno.
Ya te avisé de que iba a ser muy de pasada y que no es demasiado importante. Y esta es la respuesta al apartado B, ¿vale? Porque bueno, ya venimos hablando de la normativa aplicable durante todo el supuesto práctico, entonces no nos vamos a poner ahí otra vez. Vale, continuamos. Por último, se plantea si sería posible sancionar al señor Martínez con una deducción proporcional de retribuciones. Esto no estaría mal decirlo, no nos quita mucho tiempo y nos permite escribir una frase ahí que al corrector le va a venir muy bien leerla para ver que estamos ordenando bien todos los conceptos. Entonces, tenemos que el artículo 94.2 del TREBEP exige que la potestad disciplinaria se ejerza conforme a unos principios de legalidad y tipicidad. Esto implica que solo pueden imponerse sanciones expresamente previstas en la normativa aplicable y que aquí la deducción proporcional de retribuciones no figura actualmente como una sanción aplicable en el régimen disciplinario del TREBEP y que además, como es una falta leve, solo procede percibimiento, no una deducción retributiva. Entonces vamos a decir que no, que esto no es posible y punto. Bien. No vamos a volver a la norma ni nada, porque es que ya lo hemos visto todo. Simplemente tenemos que refrescar un poco lo que acabamos de ver y responder en consecuencia. Pues vamos a decir, la respuesta debe ser negativa. El artículo 94.2a del TREBEP exige que la potestad disciplinaria se ejerza conforme a los principios de legalidad y tipicidad. Lo que implica que solo pueden imponerse sanciones expresamente previstas en la normativa aplicable. Importantísimo esto. En este caso, la deducción proporcional de retribuciones no figura actualmente como sanción aplicable en el régimen disciplinario del TREBEP. Se entiende, ¿verdad? No lo hemos visto cuando hemos revisado toda la parte normativa de esto. Además, al tratarse de una falta leve, la sanción procedente es el apercibimiento, no una reducción retributiva. Otra cosa distinta sería la suspensión de funciones, que conllevaría la pérdida de retribuciones durante el tiempo de suspensión. Pero esa sanción no procede para una falta leve como la que nos plantea el supuesto. ¿Sí? Bien. Pues comentado esto, yo creo que solo haría falta comentar una conclusión en la que hagamos un global de todo lo que acabamos de mencionar y que al corrector le sirva para ver que hemos entendido a la perfección la pregunta, que la hemos relacionado directamente con la normativa aplicable y que somos unos fueras de serie en esto de resolver supuestos de gestión civil del Estado. Me voy a pasar a la siguiente página para que lo veamos mejor y vamos a decir, en conclusión, la conducta del señor Martínez debe calificarse como falta leve por incorrección con el público, sancionable con apercibimiento, siempre que no haya prescrito el transcurso de 6 meses desde su comisión. La competencia para incoar el procedimiento corresponde al subsecretario del departamento o, en su caso, al director general respecto del personal dependiente de su dirección general. Al tratarse de una falta leve, bastará con un procedimiento sumario con audiencia al interesado. Finalmente, no será posible imponer una deducción proporcional de retribuciones al no estar prevista como sanción aplicable y, por impedirlo, los principios de legalidad y tipicidad. ¿Te fijas cómo lo hemos ido enlazando todo? Incluso los principios. O sea, esto está espectacularmente perfecto, en mi opinión. Hemos hecho un resumen de todo lo que acabamos de decir, explicando por qué sanción se le debe aplicar, por qué no se le puede imponer una deducción proporcional de retribuciones
y cómo todo esto está ligado a los principios que mencionamos al principio de todo. ¿Recuerdas, verdad? Bien, pues yo creo que no hay mucho más que comentar aquí. Creo que se ha entendido bien todo lo que quise transmitir al resolver este supuesto. Creo que es muy interesante y creo que es muy posible que nos pregunten un supuesto práctico de potestad disciplinaria de los funcionarios y que siempre son cosas del día a día. Pues fulano le habló mal a tal, a fulano se le olvidó poner un documento que era importante o cosas así, ¿vale? Dudo que nos digan, que nos hablen de una sanción muy grave como separación del servicio, que podría ser, ¿eh? Pero bueno, normalmente suelen ser cosillas así, cosas del día a día que nos podrían pasar en el futuro. Esto es un patrón que yo he visto bastante, que sí que son cosas que le podrían pasar a cualquiera de nosotros mañana al empezar a trabajar en la administración. O sea, no suelen ser casos muy excepcionales o cosas muy extrañas o que impliquen, por ejemplo, la separación del servicio, que son cosas ultra excepcionales. Entonces, nada, como siempre, aquí tienes el supuesto para que te lo puedas descargar con todo, enunciado, pregunta y todo el desarrollo del supuesto, con la exposición de motivos, que en este caso es bastante larga, cuidado con esto, ¿vale? De no pasarnos en la extensión, y después ya pasar directamente al marco jurídico y a responder a todas y cada una de las preguntas con nuestras fuentes normativas al final. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo supuesto.